tal? ¿Cómo estáis? Es un placer estar aquí con vosotros y hablar por un breve espacio de tiempo de Henry Purcell y su ópera Dido y Eneas. Precisamente esto que acabamos de escuchar en esta brevísima introducción es un pequeño fragmento de la obertura que comentaremos un poquito más adelante. Pues si os apetece comentar algo una vez acabe esta charla o en cualquier momento, cualquier cosa, cualquier sugerencia os apetece contactar conmigo, voy a dejar aquí debajo mi correo electrónico para cualquier consideración que queráis hacer acerca de esta charla o acerca de cualquier otra cuestión que os pueda interesar. Por contarlo de forma resumida, porque creo que todos conocemos en mayor o menor medida el mito que cuenta la historia de Dido y Eneas, y sin entrar en disputas académicas de si es la historia de Virgilio la más fiel o si existen muchas modificaciones romanas posteriores, Eneas, dejando atrás una Troya en llamas y tras navegar de manera errática, desemboca en las costas africanas. Allí es recibido hospitalariamente por la reina Dido, fundadora de Cartago, y da cuenta de sus aventuras y la conquista de Troya. Dido, que con el tiempo se acaba enamorando de él, sufre el despecho amoroso al partir Eneas, llamado por Mercurio, dirección a Italia. Dido, al no poder superar la huida de su amado, se quita la vida. A lo largo de los tiempos, la presencia de la historia de Dido y Eneas, tanto en el conjunto como por separado, ha servido de verdadera inspiración a un gran número de artistas. Desde la literatura, pasando por la escultura, la pintura, la poesía y la música, la vivencia de amor entre Dido y Eneas ha conducido, de alguna manera, la historia del arte. Veamos de forma muy resumida un par de obras de la historia del arte, tanto de pintura como de escultura, que personalmente me llaman la atención. Comencemos por la pintura. Son muchas las referencias en el mundo de la pintura las que aluden de una u otra manera a la historia de Dido y Eneas. Una de las más representativas, o por lo menos una de las que más interés me despierta, es la que pintara Turner en 1815 sobre la construcción de Cartago por parte de Dido. En ella puede apreciarse la evolución clara de Turner hacia un cada vez más consolidado romanticismo en tanto en cuanto a la forma de plasmar la historia en el lienzo se refiere. Si nos fijamos en la imagen, se aprecian construcciones arquitectónicas a ambos lados del lienzo, todo envuelto en tonos amarillentos. La amplitud de la perspectiva que nos presenta Turner es realmente importante, incluso la manera en la que plasma lo que podría ser una puesta de sol le aproxima claramente al romanticismo. Veo en esta pintura cierto tono lacónico, incluso onírico, especialmente por el carácter atmosférico que se aprecia en el último término de la pintura. Por otro lado, también es cierto que se ha querido ver en esta pintura una imagen simbólica, con un contenido político como trasfondo. Puede pensarse que la pintura hace alusión a la situación política entre Francia e Inglaterra, en la que Dido representaría a Inglaterra y Eneas simbolizaría a la Francia napoleónica. Otra de las pinturas que me parece más interesante es la que realizara Sébastien Boudon, pintor de la escuela barroca francesa, sobre la muerte de Dido. La pintura data de 1640 aproximadamente y en ella puede apreciarse cómo Dido se está quitando la vida, cómo se desangra en la pira construida por ella misma. Si nos fijamos, la estructura interna de los elementos que en la pintura aparecen se organizan de manera piramidal, triangular, destacando por supuesto tanto por color como por foco de atención la figura de Dido, que además destaca enormemente por esa especie de paño, esa especie de vestimenta de tul azul que lleva. No obstante, es realmente interesante la aparición, podríamos decir en forma de ángel, de lo que podríamos interpretar como una de las moiras, Atropos en este caso, con unas tijeras en las manos a punto de cortar los cabellos de la vida. En el campo de la escultura, a mi entender, la obra que más destaca y que mayor trascendencia artística tiene es La muerte de Dido de Callot. Me parece mágica esta escultura, es que es increíble, o sea, es impresionante. En ella se equilibra de un modo extraordinario el concepto de tensión y distensión, siempre desde mi punto de vista de mi análisis, Vamos a fijarnos en dos planos extremos de la escultura. Por un lado, el pie que queda a la vista y por otro, la mano que empuña la espada. Vemos como la tensión de los dedos del pie, casi a punto de resbalar para caer por entero a la pira, contrastan con la aparente suavidad con la que empuña la espada y empuja esta hacia su pecho. Otro foco de atención es el rostro, con la mirada perdida y prácticamente inexpresivo, como reflejando una muerte buscada, ¿no? Y además una muerte buscada y plenamente consciente, reflejando a la perfección el mensaje que nos quiere transmitir.
Fue Benjamin Britten, compositor, director de orquesta y pianista británico, considerado como uno de los grandes creadores del siglo XX, quien afirmó que nadie como Henry Purcell ha sabido poner música a la lengua inglesa como él lo hizo. La importancia que Britten otorga al legado de Purcell es tan grande que incluso una de las obras más famosas de Britten se basa en una obra de Purcell. Me estoy refiriendo a las variaciones y fuga para orquesta sobre un tema extraído de la suite At the Leisure de Henry Purcell. Britten recoge estas variaciones en su obra Guía de orquesta para jóvenes, una obra que además es una obra didáctica en la que se muestran las posibilidades de la orquesta y los distintos instrumentos. Es importante remarcar que Purcell fue ante todo el creador de la ópera inglesa, eso es indiscutible, imbricando perfectamente en ella lo viejo, esto es, la práctica renacentista, con las novedades barrocas. Hay que recordar que Purcell se encuentra quizá en ese camino intermedio entre finales del Renacimiento y un barroco nuevo en el que la tonalidad no estaba todavía plenamente asentada. Purcell es a todas luces un hijo de la Restauración. Fue educado, por cierto, por su tío tras la muerte de su padre. Criado en Westminster, ya a los 15 años comenzó a ocuparse de la afinación de los órganos de la catedral y con tan solo 18 se hizo cargo de la dirección del famoso conjunto instrumental Los 24 violines del rey, conjunto que, pensando en tiempos actuales, podríamos definir como una especie de orquesta de cuerdas. Es importante resaltar además que este conjunto instrumental es de importación francesa, ya que el rey Carlos II, recordemos, tras sus más de 10 años de exilio en Francia debido al gobierno de Cromwell, es importante recordar que Inglaterra fue durante un breve periodo de tiempo una república bastante desastrosa, quedó muy impresionado e influenciado por el gusto musical francés. Purcell contrajo matrimonio a los 21 años y es en ese momento en el que pasa a ser nombrado compositor de corte, cargo que perderá con la llegada de James III y que recuperará un tiempo después con la llegada de Mary II, hermana de Carlos II. Realmente, aunque en la actualidad la producción operístico-teatral de Purcell es quizá de lo más reconocida, hay que destacar que este no le prestó demasiada atención hasta los 5 últimos años de su vida prácticamente, y lo hizo básicamente por dinero. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad él lo hizo teniendo en cuenta que los monarcas del momento no le prestaban demasiado atención a las artes, con lo cual él, al ver que no tenía demasiado rendimiento con eso, viró la mirada hacia el teatro como modo de compensación económica. Purcell falleció en 1695, unos meses, por cierto, después de la muerte de la reina Mary II, para quien escribió además una bella e imponente música de funeral que vamos a escuchar enseguida.
Una de las ventajas que nos ofrece el hecho de no poder dar esta clase o esta charla de manera presencial es poder disponer de un piano para ejemplificar algunas cosas. Entonces, vamos a hablar de Dido y Eneas, vamos a hablar ahora de la ópera. Esta ópera, Dido y Eneas, está escrita para orquesta de cuerdas, coro y voces solistas, destacando en este caso el papel de Dido, normalmente interpretada por una soprano, el de Eneas como tenor o barítono, Belinda como soprano, la hechicera o bruja como mezzosoprano, un marino como tenor y un espíritu que aparece como mezzosoprano. El coro, en este caso, cumple el papel del coro trágico griego, realizando comentarios de lo que ocurre en la escena y también anticipando acontecimientos. Además, también participa en la acción dramática. Un dato importante a tener en cuenta es lo relativo a la fecha del estreno de Dido y Eneas. Como hemos comentado anteriormente, la fecha que conocemos como primera representación es la que tuvo lugar en la escuela de Josias Priest en Chelsea en 1689. Sin embargo, si tenemos en cuenta todas las anotaciones y complejidades escénicas que aparecen en el libreto de Tate, resulta más que probable que no fuera esa la primera representación. Básicamente porque Josias Priest de Chelsea era un lugar realmente humilde donde se hospedaban o vivían una serie de señoritas, y se hace realmente complicado que el estreno como tal, es decir, la primera función, la importante, se realizara ahí. Con lo cual es más que probable que haya versiones anteriores, lo que pasa es que no se conocen, no han llegado hasta nuestros días ese hecho. En realidad, algo parecido ocurre con la partitura original, ya que no conservamos la original, o sea, conservamos una copia de unos 80 años después. Hay que destacar que en vida de Purcell solo se imprimieron las dos arias de Dido. La más importante, que es de la que vamos a hablar, es When I Am Late, que es la que comentaremos ahora en breve. Entonces, es bastante probable que existiera alguna versión previa, algún estreno previo, entre 1684 y 1685. No creemos que fuera la primera versión, la de 1689. Tampoco se conserva la música del prólogo que antecede a toda la acción, por lo que lo primero que podemos escuchar al acercarnos a esta obra de Purcell es la obertura. La obertura tiene una introducción lenta, muy expresiva, de claro estilo afrancesado, y se divide en dos partes, ¿vale? Vamos a escuchar ahora algún ejemplo, pero la primera parte de la obertura, digamos, es la parte lenta, súper expresiva, lacónica, se oyen una serie de disonancias ahí entre las voces súper potentes. Y luego tenemos una segunda parte en la que realmente lo que se produce es lo que podríamos decir un estilo fugado. ¿Qué es un estilo fugado? Pues es cuando una voz parece ser perseguida por otra. Lo vais a ver súper claro ahora cuando oigamos esta parte. En general, la concepción dramático-musical de esta obra en su conjunto es absolutamente novedosa, teniendo en cuenta para lo que se hacía en la época. En la época, como ya hemos dicho anteriormente, lo habitual era que las semióperas, o masque, podríamos llamarlas masque, tuvieran más bien poca coherencia, tanto argumental como musical. Como coherencia musical me refiero exactamente a que cada una de sus partes, cada uno de sus actos, presenta una estructura armónica lógica, bien relacionada entre sí. En el caso de Dido y Eneas de Purcell, sí encontramos
esta novedosa para la época concepción dramático-musical. Desde el punto de vista armónico, el primer acto gira en torno a la tonalidad de Do mayor y su dominante Sol. Es decir, el primer acto comienza en Do mayor, ¿vale? Gira entre este tono y su dominante, que es Sol. Es decir, tiene mucha lógica musical porque esta tonalidad de Sol tiende a resolver en Do. Es decir, se complementan muy bien. En el caso del segundo acto, la relación que se establece es entre Re menor, que es esto, su relativo mayor, que es Fa mayor, y el homónimo menor, es decir, Fa menor. Con lo cual se produce una relación extremadamente clara, ¿no? Re menor, en el caso del tercer acto, esta relación se produce entre Si bemol mayor y su relativo menor, Sol menor. Esto es súper importante porque el aria que analizaremos un poquito después, When I Am Late, está escrita precisamente en la tonalidad de Sol menor. Con lo cual, todo el desarrollo del tercer y último acto está conducido hacia esta tonalidad de Sol menor. Así pues, vemos que existe en Parcel una visión de conjunto, que no se trata de una simple acumulación de momentos dramáticos en distintas tonalidades. Es decir, un primer tiempo que está en esta tonalidad, otro tiempo que está en esta, otro que está en esta, otro que está en esta, otro que está en esta. ¿Vale? Todo tiene una lógica, es decir, existe una planificación por parte del compositor. Vamos a centrarnos ya, en este caso, en el número más representativo de la ópera, el que mejor describe el clima y la historia. El clima y la historia que se cuenta. Me refiero a la famosa aria de Dido, es la que canta Dido prácticamente al final de la ópera, When I Am Late, también conocida como Lamento de Dido. Se ha discutido bastante a lo largo de la historia de la música sobre la variedad de tipos de arias, es decir, las arias normalmente en las óperas se dividen entre arias y recitativos, para resumirlo mucho. Los recitativos son las partes más ligeras en las que avanza la acción, y las arias es donde los cantantes se explayan para expresar una serie de sentimientos o una serie de conceptos muy concretos. En este caso, como decía, se ha discutido mucho sobre el concepto de lamento dentro de la ópera o como forma con características propias, ¿vale? No se libra de discusión. Si bien es cierto que dentro de cada obra se dan determinadas situaciones dramáticas que tienen valor por sí mismas y de manera autónoma, como un dúo o escenas amorosas que de una u otra forma incorporan un lamento. Este tipo de números musicales han alcanzado una enorme popularidad propia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que este tipo de números, este tipo de arias se han llegado a imprimir de forma autónoma. Eso es lo que ocurre precisamente con las dos arias que canta Dido en esta ópera. Se imprimieron en vida de Parcel, es lo que he comentado anteriormente. Son los dos únicos momentos que se imprimieron en vida del compositor, porque como decía, el grueso de la partitura se perdió y el resto de la partitura lo conocemos por una versión de prácticamente 80 años después. Entonces, fue tal el éxito que alcanzaron en vida de Parcel estas dos arias, y en concreto esta, que se imprimieron en la ópera. Entrando en materia, por si no lo habíamos hecho todavía, uno de los monólogos preferidos por los libretistas y también por los músicos son los lamentos, ¿vale? Centrándonos en el lamento. Desde el punto de vista de la literatura, el lamento literario es la representación, o se trata de la representación de los afectos, de la desesperación en el momento crucial de la trama. Y en el caso de Parcel, este hecho queda plasmado en forma de aria. Es decir, él coge todos estos elementos, digamos, literarios y los plasma en el aria que escribe Tate. Para ello, Parcel se sirve de una técnica absolutamente común en la época, conocida en Inglaterra como ground. El ground lo podríamos definir como una frase musical repetida una y otra vez, es decir, es una frase que se repite constantemente en el bajo, es decir, en la parte grave de la instrumentación, con una estructura variada.
¿Qué es una estructura variada? Esto es, puede estar formada simplemente por 4 notas descendentes, lo que técnicamente se conoce en música como un tetracordo, o también por una estructura más larga. Este elemento o esta forma de construcción se viene utilizando aproximadamente desde el 1580 en diferentes tipos de música, pero se ha utilizado especialmente como método de unificación de conjunto de piezas en el seno de la ópera o también de la música litúrgica. El equivalente a una nomenclatura más nuestra, digamos, más cercana a nosotros, sería el basso ostinato. Este viene de la música italiana, lo que nosotros podemos traducir como un bajo ostinato. ¿Qué es un bajo ostinato? Pues es una línea melódica. En el caso de la que utiliza Purcell es esta. Esta línea melódica es sobre la que Purcell construye la totalidad de este área, de When I Am Laid. Toda el área está construida sobre esto. Es decir, Purcell repite todo el rato en el bajo, ¿vale? Repite todo el rato en el bajo este conjunto de notas y sobre él construye la melodía. Esto no es nuevo, ¿vale? Y esto a lo largo de la historia de la música se hace bastante. Todos conoceréis seguros el famoso canon de Pachelbel. En su bajo hace... Vale, todos conocéis esto. Luego se va añadiendo la melodía. Si os fijáis, hay una melodía, pero el bajo está haciendo todo el rato lo mismo. Todo el rato está haciendo lo mismo. En el caso de When I Am Laid de Purcell ocurre exactamente igual. Hay un bajo que se repite constantemente. Lo que ocurre es que comienza a sonar solo. Y luego entra la melodía sobre estos acordes que voy a tocar ahora. Sobre estos acordes se va desarrollando la melodía, es decir, va sonando. Y se repite. Se repite constantemente. ¿Qué consigue Purcell con esto? ¿Qué consigue Purcell con esto? Pues que con el texto de Tate, el texto en castellano dice algo así como: tu mano, Belinda, las sombras me envuelven. Déjame descansar en tu pecho, mas yo quisiera, pero la muerte me invade. La muerte es ahora una grata visita. Cuando yazca en la tierra, mis males no aflijan tu corazón. Y termina diciendo: recuérdame, pero ay, olvida mi destino. Es decir, el aria se inicia con un pequeño recitativo. Creo que tiene menos importancia el recitativo, pero introduce la acción, ¿vale? Que es esta parte que dice: tu mano, Belinda, las sombras me envuelven, déjame descansar en tu pecho, mas yo quisiera,
pero la muerte me invade. La muerte es ahora una grata visita, y es justo cuando comienza el aria When I am late, cuando yazca en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Es a partir de este momento, después de esta especie de recitativo en el que habla con Belinda, cuando se comienza a utilizar este bajo the ground que hemos comentado en la tonalidad de sol menor, una tonalidad profunda, de claro carácter triste, pero a la vez solemne. Hemos escuchado, tras el breve análisis que os he comentado de este aria, una versión espectacular interpretada por Jessye Norman, que no sé a vosotros, que estáis al otro lado de la pantalla, pero a mí me ponen los pelos de punta. Me ponen los pelos de punta por la profundidad
y por la tristeza dulce y resignada que emana de esta música. Ya para ir cerrando este encuentro, hay unas palabras que Pierre Michon escribe de manera aforística para describir la historia de Dido y Eneas y que me gustaría compartir con vosotros. Él dice: él llega, ellos se aman, él parte, ella muere. ¿No son absolutamente fantásticos estos versos? En tan solo 4 verbos, llegar, amar, partir y morir, se resume la integridad de la ópera. Cuando el arte en mayúsculas, la cultura, el legado de nuestros antepasados impregnado en una obra como Dido y Eneas de Henry Purcell trasciende el paso del tiempo y llega hasta nuestros días, hasta nosotros, incluso probablemente nos trascienda a nosotros mismos, quiere decir algo, ¿no? Significa algo. Quiere decir que nos encontramos ante algo mágico, creo yo. Ante algo que ha logrado conectar de una u otra manera con todas las épocas que nos anteceden. Decidme si en los tiempos que vivimos, en los que las humanidades y el arte están quedando relegadas por los partidos políticos de todos los colores, por los partidos políticos de todos los colores que inundan este país, a pequeños círculos meramente culturetas, decidme si este mensaje no es importante. El contenido dramático musical está plenamente vigente. La música, incluso olvidándonos del texto por un momento, tiene tal carga dramática que cuenta la historia por sí misma. Pero es que además, si le incorporamos el texto, como no podría ser de otra manera, por otro lado, nos encontramos ante una historia de amor y muerte en la que lo divino y lo terrenal luchan por un destino. Por un destino, podríamos decir, impuesto a través de fuerzas ocultas y absolutamente inevitable. Decidme si esta historia de amor y muerte, decidme si no es de actualidad, de absoluta actualidad. Ha trascendido el tiempo y a todas luces lo seguirá haciendo, porque a fin de cuentas todos llegamos a este mundo, todos amamos, de todos nosotros ha partido o partirá alguien, y si algo sabemos con absoluta certeza, es que moriremos. Muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima, amigos y amigas.